Hola, queremos compartir con ustedes un momento de tertulia, un encuentro amistoso entre compañeros, entre lasallistas, para abordar aquellos temas que nos atañen a todos desde la lectura. Cómo la lectura nos impacta, cómo la lectura nos sorprende, cómo hay textos que nos llegan al corazón y cómo hay textos que definitivamente no se quedan. Cómo hemos aprendido de un texto, qué hemos aprendido de un texto, qué nos ha dejado, qué evocamos cuando leemos. Por eso vamos a usar el texto como pretexto para entrar en contexto. Bienvenidos a nuestra mesita de noche. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Gloria, qué alegría saludarte. ¿Qué más? ¿Cómo Hola están? Gloria, Muy hola bien. hermano. Hola Bien. Elías. ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. Pues Pues bien, bien, yo estoy ya terminando jornada, pues haciendo pues, las cositas que siempre uno hace, pero también ya con mucha expectativa por ese espacio de conversar, de hablar, de enriquecer nuestro saber y también de las personas que nos ven, pues también aportar un poquito, un grano de arena frente al conocimiento, a lo que nosotros pues también como de experiencia de maestros y experiencia también como personas pues podemos brindarle a las personas que nos escuchan. sí. También una alternativa diferente a lo cotidiano que se da en la clase o sí, una alternativa distinta a otro espacio y que sirva también como imitación, como modelo a seguir, sí, en las casas, en los hogares. Ojalá, ojalá, ese es como el objetivo, ¿no? Que se nos extienda de alguna forma la idea para que todos aprendamos o comencemos a practicar la conversación con base en algún pequeño texto que descubramos. No necesariamente tiene que ser una gran obra literaria, mucho menos, pero sí que partamos como de pequeñas conversaciones, de esas casuales que circulan o que se nos dan de manera muy espontánea a nosotros, ¿no? Eh, Habíamos establecido que nuestra mesita de noche debía tener como un fundamento. ¿De dónde surge la mesita de noche? ¿Se acuerda que hemos estado hablando y bueno, y qué tendremos en una mesita de noche? Y cómo nos sentimos frente al hecho de tener una mesita junto a la cama. No sé ustedes qué opinan respecto a eso. Pues yo te cuento que desde cuando estaba pues, chiquito y también joven, nunca tuve una mesita de noche. Eso sí era, uno ponía las cosas ahí en el piso, en el celular, si uno utilizaba el celular o tal, de las, pues otras cosas, ¿no? Alcancé a tener mesa de noche cuando entré a la comunidad de los hermanos. Declaro eso de que nunca tuve mesita de noche, nunca tuve, al contrario, ahora que me acuerdo, en mi casa pues no había, no, a mí cuando estaba en décimo, en 11, pues me regañaron, no sé, me expropiaron de mi propia casa, en la casa, por la casa de mi papá son muy grandes, y en el patio hicieron otro cuarto y ese cuarto no le pusieron nada de escaparate, pues tenía su baño interno, lo único bueno. Y me tocaba poner una mesa larga para poner mi ropa, poner todo eso. La única mesita de noche que posiblemente podemos llamar mesita de noche, desde la que tuve. Pero vea que en la comunidad si uno comienza a meter, pues en mi caso siempre meto chécheres, o sea, de un papelito, que un recuerdo, que una gemita que me conseguí, el medicamento también, alguna aspirina, cualquier cosa. Y pues los libros obviamente son los que siempre han estado en la mesita de noche desde que tenía la formación con los hermanos. Y vea que si uno ve la cuestión de la mesa de noche, se vuelve significativa, pero uno no comienza a reflexionar sobre eso, o sea, no le comienza a verle la utilidad de la mesa de noche. Y yo creo que ese espacio pues también sería hablarte
no sé, de la utilidad que tiene la mesa de noche, o la utilidad que tiene la mesa de noche para nuestras vidas. Qué interesante que Gloria nos haga esa pregunta, y pues es como comentar para mí lo que significa la mesa de noche. Bueno, ahorita que estaba el hermano haciendo una remembranza de su niñez y el origen de la mesita de noche en la vida de cada persona, entonces yo había hecho esa retrospectiva porque yo había pensado en la mesita de noche ahorita, como la que tengo, pero estaba echando cabeza hacia atrás desde cuando tenía yo conciencia de la mesita, y entonces recuerdo que nosotros inicialmente teníamos unos somieres, ¿sí? Que somier que Sí. eso fue lo que nosotros tuvimos, mi hermana y yo, que nos lo mandó a hacer mi mamá con mucho, digamos, sacrificio, o sea, era como muy valioso. Y bueno, y luego tuvimos un camarote, ¿sí? Pero entonces yo estaba echando cabeza que cuando ya nosotros ya estábamos grandes, y tuvimos la oportunidad de tener cuartos separados, porque inicialmente tuvimos camarote, entonces apareció la mesita de noche, pero yo no me acordaba de ella antes, ¿sí? Me acuerdo de que aparecieron, y nosotros, mi hermana y yo, pues compartíamos, y en la mesita de noche se guardaba, era como lo de uso personal, Bueno, sí, básicamente porque las no mujeres había somos más peinadora, íntimas, sí. ¿sí? Era como lo uso, que el desodorante, o sea, que la loción, es eso que, y adorno, un adorno encima, pero, o sea, como éramos entre niñas y jóvenes, entonces eran cositas así que como muy personales, ¿sí? Pero luego yo tuve de regalo una lámpara. Yo me acuerdo que cuando me gradué del colegio, una tía nos regaló lámpara, tanto a mi hermana como a mí. Y entonces era una lámpara de toque que todavía existe, de una calidad, digo yo, porque... Y entonces la lámpara ocupó un lugar importantísimo en la mesita de noche, ¿sí? O sea, la mesita de noche era fundamental porque para poder poner la lámpara, ¿sí? O sea, ¿De y adorno o la usaban? no, de verdad, porque la lámpara era de toque, entonces al ser de toque, eso es o sea, uno solamente pone la mano y se prende, ¿sí? Bueno, pasó el tiempo y la mesita siguió siendo la de uso personal, pero resulta que yo después cambié mi cama, digamos, de soltera, y adquirí cama doble, y entonces la cama doble viene con su dos mesitas y traía un montón de cajones. Entonces yo decía, ¿qué meto en todos esos cajones? Sí, porque inicialmente era un solo un cajón y uno mete lo indispensable. Yo los libros, aquí siempre hubo en la casa una biblioteca. O sea, pasó por diferentes etapas, siempre hubo muchos libros, porque mi mamá, muy buena lectora, y mi papá también. Entonces nosotros hicimos una biblioteca, entonces en la mesita de noche libros no había, nunca hubo el libro, porque los libros deben estar allá en el puesto. Tenía Sí, otro o sea, puesto, sí, claro. exactamente. Y yo, bueno, yo voy a confesar algo. Si yo leo de noche, yo me duermo. Eso es una realidad. Sí, 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 sí. Vea, pero O sea, también es eso por el cansancio del día, yo creo, ¿no? es eso, es eso. Sin embargo, la mesita de noche fue muy importante cuando yo tuve a mi hija recién nacida, porque la mesita de noche servía para poner que el tetero, lo que uno va a utilizar en la noche. Un niño se despierta muchas veces en la noche, entonces la mesita de noche era importante. Entonces, digamos que para mí me parece que es útil, ¿sí? Útil, pero debe estar es al lado de la cama. Si no está al lado de la cama, como que no... O sea, creo que ese es el secreto de la mesita de noche. O sea, esa está la utilidad, que esté al lado de la cama. Si no, pasa a ser un mueble más, como cualquier mueble que uno pueda tener, no sé. A esa conclusión llegué. Fíjese que yo me puse a pensar en las mesitas de noche, ¿no? Los abuelos, no sé, no sé, los que sean de mi generación me entenderán. Nosotros no teníamos acceso a las cosas de los abuelos, como ahora. Empezando porque las casas eran grandes, ¿no? Entonces cada uno, digamos que los espacios estaban muy bien organizados.
Ahora usted llega a un apartamento y ya vio todo, o sea, todo, el baño, las habitaciones, todo, sin necesidad de ingresar mucho dentro de la vivienda. Entonces, digamos que no recuerdo haber tenido contacto con la mesa de noche de los abuelos por aquello de la privacidad, ¿no? Y después, pues sí, mi madre toda la vida tuvo su mesita de noche con la lámpara, ¿sí? Y no sé si los de mi generación, repito, recordarán el famoso reloj de gallina. Había una gallinita y entonces esa gallinita sonaba. Yo no sé cómo podían dormir con ese ruido, pero era todo el tiempo el reloj con la gallina, ¿no? Picoteando, picoteando, picoteando. Terrible, ese era el reloj despertador, porque recuerdo que mi mamá siempre fue muy puntual, mis papás ambos fueron siempre muy puntuales para todo. Entonces, importantísimo el reloj despertador para ser muy correctos. Mire que ustedes han mencionado lo de la utilidad, qué cosas nos sirven, qué elementos son importantes, y han mencionado también que la mesita de noche nos ha servido para posicionar los libros. No, yo no soy muy dada a la mesita de noche, pero sí tengo un espacio para la lámpara, ¿sí? La lámpara, y para dejar mi libro, porque pues sí, todavía tengo la costumbre de leer algo de noche, así sea un parrafito. Y fíjese que alguna vez le comentaba al hermano que me gustaba que me regalaran en el colegio el librito con los aspectos de la Biblia, porque yo lo leía en las mañanas. Es lo primero que hago en la mañana, es leer el día, ¿no? Entonces despertar con eso. Pero eso son cosas como que cada quien tiene dentro de sí. Hilando y reconstruyendo y mirando a ver cuál sería esa obra o ese texto que podríamos correlacionar con lo útil o lo inútil que puede ser un objeto o un elemento. Entonces vamos a hablar de un señor contemporáneo, un escritor contemporáneo, profesor de literatura italiano, Nunzio Ordine. Él nos plantea en su libro la utilidad de lo inútil. Ya Rousseau había notado que los antiguos políticos hablaban incesantemente de costumbres y de virtud. Los nuestros solo hablan de comercio y de dinero. Las cosas que no comportan beneficios se consideran, pues, como un lujo superfluo, como un peligroso obstáculo. Se desdeña todo aquello que no es útil, observa Diderot, porque el tiempo es demasiado precioso para perderlo en especulaciones ociosas. Como hemos visto, el transcurrir del tiempo ha hecho al hombre más ambicioso, más materialista, más interesado y menos humano. Este cambio de principios ha provocado una división entre lo útil y lo inútil, pues no se puede malgastar el tiempo en cosas que no generarán un beneficio material o económico, desechando así conocimientos fundamentales en el crecimiento del espíritu, el desarrollo civil y la cultura de la humanidad. Con lo anterior queda la incógnita: ¿cuánta humanidad está dispuesta a perder el ser humano con tal de alcanzar objetivos útiles y de pertenecer a la sociedad de consumo desenfrenado? Aparentemente, el hombre ha sido víctima de su propia codicia, pues hoy en día el hombre está sometido a la hegemonía del mercado. Ha dejado de ser hombre para ser mercancía y dinero. Desprenderse de los conocimientos inútiles ha hecho la vida del ser humano más plana y menos feliz. Pues un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía y una llave inglesa más que un cuadro. Porque al fijarse únicamente en objetivos útiles, se pierde la alegría de los pequeños gestos y cubre la vida, impidiendo ver la belleza que hay dentro de ella. En conclusión, el ser humano no debe dividir el conocimiento, porque quedaría incompleto, y como sugiere Cyrano de Edmond Rostand, lo inútil es necesario para hacer que cualquier cosa sea más bella. Entonces yo quiero que miremos nosotros
Dentro del planteamiento que él hace, dice que no le gusta o evade o le incomoda el totalitarismo de las cosas, ¿no? Y le dice y nos dice que nos recalca el beneficio de las cosas. ¿Por qué buscamos siempre un beneficio o un lucro para todo? Y que solamente lo que nos genera un lucro es importante. No sé ustedes qué han pensado respecto a eso. Pero frente a lo que leímos, me pareció fenomenal la parte de la demanda que él hace el autor frente a la mercantilización del saber. O sea, nosotros no podemos decir, yo te vendo un conocimiento o yo te vendo una experiencia. No, a mí me parece pues fundamental esas veces que el autor pues trabaja en esta parte, porque si vemos nosotros, nuestra libertad como personas nos permite, oiga, sentarnos en un momento y decir, venga, yo tengo que pensar sobre mí o yo genero ideas y yo no necesito de, por ejemplo, sí, para generar una idea, decirle a alguien, venga, que yo le pago 20,000 pesos para que tenga una idea. No, yo puedo, yo tengo la libertad y eso es lo que nos, digamos que, pues nos caracteriza como seres humanos. Somos libres seres pensantes que nos permitimos pues tener una visión más allá de lo cotidiano, ¿no? Y pues cosas de la vida, pues antes de ayer te comentaba que iba caminando así como para comprar unas cosas para la casa y pues vaya la casualidad que una persona se me acerca y me dio temor. Yo perfectamente yo dije, me dio temor. O sea, aquí inmediatamente yo comencé a pensar, pero ¿por qué esa persona me dio miedo? Obviamente la persona se fue para otro camino, pero me dio temor y también estaba sobre la carretera, la calle. Y yo por dentro decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tuve miedo? ¿Por qué tuve esa desesperación interna? Y comencé como a generar ideas, generar pues una parte de conexión frente a lo que es la misma realidad de que vive uno. Y vea que yo generé una tesis interesante y es que la presencia de la otra persona significa un peligro. En la significa un peligro. Ahorita con la pandemia, ahorita con lo de, pues sí, con la inseguridad, pues el acercamiento a la otra persona significa que posiblemente, por ejemplo, en la pandemia, pues tenga yo pues la parte de contagiarme, o sea, de que sí, o sea, desafortunadamente tuvimos pues que el acercamiento con alguien que tuvo COVID, entonces uno queda como, ahí con ese sinsabor, ¿no? Y también pues uno tiene como la desconfianza, o sea, de que la otra persona me va a hacer daño y uno va con un prejuicio y no llega a tener esa cercanía. Que obviamente si uno, lo que expresa pues el autor sobre la parte de que el conocimiento debe ser, o sea, si se vuelve algo material, algo que se pueda vender, pues se vuelve algo inútil. O sea, el conocimiento nunca va a ser algo material que yo pueda comprar, sino que es algo libre, algo que es innato nuestro. Si se vuelve algo material, pues fácilmente alguien puede obtener lo que sucede ahorita con la cuestión de, entre comillas, del poder, de las cosas que el que tiene dinero es el que gobierna, ¿sí? Y no es el que tiene las ideas, el que genera la parte del conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido yo veo que esa parte de lo útil es cuando nosotros le damos sentido lo que tenemos, lo que poseemos. Y me enfrasco más en el conocimiento, en las ideas. O sea, somos nosotros los que tenemos el poder de decir, que yo me siento un momento a pensar, a generar pues también, pues buscar las causas del porqué de las cosas, y eso lo hacemos nosotros, y lo tenemos que hacer, libremente lo tenemos que hacer. Y no es que yo tenga que pagarle o que yo tenga que pagarle a alguien para que yo piense. No. O sea, y me parece esa figura fenomenal que utiliza el autor y pues obviamente otras cosas. Sí, yo cuando
miré el título, lo asocié, bueno, y empecé a leer la introducción que se hace sobre el texto y las referencias que hace en los demás capítulos. Entonces, pensaba que la utilidad es subjetiva, la utilidad de las cosas es subjetiva, ¿sí? Porque si yo soy un amante del arte, ¿sí? Todo lo que sea relacionado con el arte para mí va a ser muy útil para mi vida personal. Pero si yo soy una persona práctica, en donde voy al grano, pues obviamente el arte me va a hacer una pérdida de tiempo. Voy a pensar que eso no sirve, ¿sí? Entonces, nosotros al iniciar hablábamos de la utilidad de un objeto de la casa que apareció, creo que coincidimos todos, que apareció en nuestras vidas en forma como tardía, como que no fue fundamental, Sí, ¿sí? sí, Dentro, o sea, nosotros no dependíamos de eso. El objeto fue cobrando cierta importancia de acuerdo también al estilo de vida que tuviéramos en un momento, ¿sí? Yo leía sobre volviendo al uso de las cosas, la, eh, la mesita de noche surgió para guardar la vacinilla. sí, sí, por ahí Ese fue también el leí objetivo. eso. Era para la gente pudiente. O sea, la gente del común no contaba con ese mueble, que después fue cobrando, pero siempre ese mueble se hizo para una utilidad. En ningún momento fue para poner un adorno, ¿sí? Fue para poner lo que se necesita, lo que está al alcance. Entonces yo pienso que la utilidad de las cosas va de acuerdo es subjetivo. Y ahí veía, por ejemplo, que él decía, por ejemplo, la utilidad de la literatura, ¿sí? ¿Sí? Y cuando el hermano hablaba sobre las ideas, ¿sí? Hoy en día una persona puede vivir de vender sus ideas, porque cuántas personas contratan un decorador, mandan a diseñar X o Y cosas, ¿sí? O sea, hoy en día todo lo que uno quiera lo puede comprar, por así decirlo, dentro. Sí, para todo hay. Entonces yo sí llego a la conclusión de que la utilidad de las cosas es subjetiva. Sí, Elía, usted hizo caer en la cuenta de un elemento que había siglo XX, un elemento importante en la cocina, era una piedra. Sí, sí. A las casas se encontraba una piedra en la cocina. La casa, está bien en el campo, ¿no? Pues uno asumía que era para el fogón de leña. Pero en la casa de ciudad, ¿no? En la urbe, se veía una piedra en la cocina y era como extraño para los niños. Cuando yo era niña yo veía eso, pues, ¿para qué es eso? Con el tiempo caí en la cuenta y observé que era para partir la panela, porque la panela la vendían en bloque y la panela era grande, no, ahora la venden en pastillas, ¿no? Ahora la venden dividida y la venden pequeñas también. En esa época era un panelón y entonces las señoras dedicaban un tiempo a partir los pedacitos y los guardaban en una cajita. Entonces, pues ya nadie utiliza la bendita piedra, porque ¿para qué? O sea, perdió utilidad, pero en ese entonces, imagínense para lo que vino a servir una piedra, fuera para pegarle por allá al marido, me imagino, perdón, no, nada de decir. Pero sí para una cosa, usted me hizo caer en la cuenta de eso, de verdad, ¿no? Depende de las épocas, depende de lo que necesitemos. Antiguamente, por ejemplo, era mucho más útil una persona en una fábrica, ¿no? Porque todo se hacía a mano. El ser humano era muy importante dentro de una empresa o de una construcción, ¿no? Porque todo era a mano, literal. Ahora pasamos a un segundo plano dentro de esa maquinaria que nos invadió, y entonces ya fíjese que el ser humano empezó a no ser tan necesario, y también él nos habla de eso, de cómo nos deshumanizamos.
todo lo que está a nuestro alrededor, le quitamos el poder tan valioso a la construcción de los valores. ¿Sí? Nos mencionaba él en algún momento de la obra, mire que nos habla del valor del tiempo. Y yo recordaba, por ejemplo, que el tiempo para nosotros se volvió dinero. El tiempo dejó de tener el valor real, que es el disfrute de un momento, y pasó a la mecanización de ¿para qué me sirve este momento? Mire que nosotros en este instante estamos haciendo algo que aparentemente es inútil, pero que más allá de lo que se vea externamente, para nosotros tiene un gran valor en esencia, y va a ser para nosotros muy útil el poder comunicarnos, el poder acercarnos, y tenemos como excusa la literatura, claro está. Pero miren que él hablaba de cómo las relaciones humanas se han vuelto con el tiempo un comercio. Hasta las relaciones humanas se volvieron un comercio. Y yo me puse a pensar en todo esto que nos ha invadido de tecnología, y entonces cómo nos venden de verdad situaciones falsas, posturas falsas, cómo en la red nos venden ideas falsas de lo que somos los seres humanos, cómo nos han falseado al ser humano. Y pensaba mucho en esas fotografías que ahora vemos de la gente perfecta, de la perfección del ser humano, desde un empaque, pero no desde la esencia del ser humano. Me quedé pensando en que él en una parte dice que estamos viendo al estudiante como un cliente. No sé ustedes qué opinan de eso. Estudiante como un cliente. Yo pensé mucho en la parte cuando tú comentas eso de la perspectiva de la otra persona, de cómo se está viendo al ser humano. Y sí me ha dolido mucho que esta mercantilización de todo este ambiente, que todo tiene un valor, y por lo tanto el hombre también tiene que tener un valor, no un valor pues interno, sino un valor económico, un valor de intercambio. Yo me cuestionaba, y siempre me cuestionaba mucho de qué tan cierto es decir una persona es considerada pongamos en términos, buena por ser profesional, de otra persona que no tuvo los privilegios, las herramientas, no se le considera buena en la sociedad. Incluso se le puede decir, y manejando esa parte de lo útil y lo inútil, una persona puede ser útil e inútil. Y a mí me parece que cobra mucho sentido esa parte de que nosotros no podemos plantear desde la mercantilización lo útil y lo valioso que puede ser una persona. Cada persona tiene su valor intrínseco, o sea, cada persona tiene algo por dentro que lo hace valioso. O sea, cualquier valor, cualquier cosa, pues nosotros lo tenemos que dar. Y yo creo que esa parte de la mercantilización, pues a mí me gustó mucho, pues el autor habla sobre el dinero y el utilitarismo, pues es el saber de que hay cada quien pues tiene que darse valor a sí mismo, pero también nosotros tenemos que darle la posibilidad de que la persona desarrolle sus capacidades, que la persona sea capaz de afrontar la vida misma. Y frente a los dominantes, sí es, pues le voy a dejar la respuesta a la profelia, y eso es una respuesta, pero no quise, porque le quitaría el tiempo. Sí. Bueno, cuando planteaban la frase del estudiante como cliente,
yo en mi mente terminé la frase, el cliente tiene la razón, ¿sí? O sea, lo completé. Entonces yo pensé, cuando yo llevo a mi hijo o a mi hija a una institución educativa, de acuerdo a mis posibilidades, entonces yo digo, yo pago para que reciba una instrucción, ¿sí? Dependiendo de cuánto pago, yo exijo, ¿sí? Esa es como Entonces, cuando yo lo estoy viendo así, obligatoriamente, más que el estudiante, es el padre de familia, ¿no? Porque no podemos desligar al estudiante del padre de familia. Entonces, el padre de familia es un cliente. Entonces, como es un cliente, yo le estoy vendiendo un servicio y debo ser complaciente con ese servicio para que el cliente esté satisfecho, viéndolo desde ese punto de vista. Pero si ese no es el punto de vista, o sea, ese es el punto de vista de no un servicio, de algo que yo estoy vendiendo. Pero nosotros como docentes sabemos que eso va más allá, ¿sí? Porque si bien es cierto, sea oficial o sea privada la institución, en ambas tiene un costo. Entonces yo lo que pienso es, la educación es un servicio, pero los servicios se pagan, hay que pagarlos, ¿sí? Nosotros, los maestros, de acuerdo al grado de preparación que tengamos, recibimos un estímulo económico. De más preparado, pues más el estímulo. O sea que en cierta manera, si se mira desde ese punto de vista, sí es un cliente, sí es un cliente. Si lo miramos desde el punto de vista de lo que es el maestro como tal, pues obviamente no es un cliente el estudiante, porque el objetivo de nosotros no es meterle una instrucción, ¿sí? Sino mirar qué trae él, y con lo que él trae, a ver qué se puede hacer, básicamente, sacarle lo que él trae. Y creo que ese es verdaderamente el objetivo. ¿Qué trae el estudiante? ¿Sí? Y ahí veríamos la utilidad. Todo lo que trae es útil. Es como cuando ¿usted qué trae? ¿Sí? Entonces el estudiante dice, no, yo canto, a mí me gusta pintar, a mí me gusta leer, a mí me gusta escribir, ¿sí? Y tristemente el sistema está que si el muchacho dice, a mí solo me gusta pintar, yo le digo, pues le toca escribir, ¿sí? A mí no me gusta bailar, pero le toca bailar, ¿sí? O sea, lo tenemos programado de esa manera, y entonces verdaderamente debería ser que el estudiante fuera una materia prima en donde nosotros les vamos ayudando a sacar todas esas habilidades, y al final habrá un producto. Ese sería como, desde el punto de vista, esa debería ser como la tarea verdaderamente, no como si lo viéramos como un cliente, ¿sí? Sí, ¿Qué trae el cliente? el tema es ese del negocio, cómo la educación se convierte en un negocio. Pero la educación no debe ser un negocio, porque bien lo ha dicho usted, Elía, nosotros debemos socializar el conocimiento. O sea, el conocimiento no se puede quedar en mí. Todos deberíamos socializar el conocimiento. Todos somos maestros, todos los seres humanos somos maestros, todos le enseñamos algo a alguien y aparecemos en la vida de alguien para dejarle algo. Y todos aparecen en mi vida para dejarme algo. He tenido grandes maestros de vida, en la vida, no solamente el docente, el profesor, sino toda persona. A veces yo le digo a los estudiantes, ¿no? Es que no me gusta tal persona. Entonces digo, mire qué tiene esa persona que a usted no le agrada realmente, busque qué es lo que realmente no le agrada, no lo rechace, pero trate de no ser así. ¿Sí? O sea, si a usted hay algo que le molesta, posiblemente a muchas otras personas le molesta eso, esa persona entonces se convirtió en ese momento en un maestro, porque le está enseñando algo que no debe hacer o que no debe ser, ¿no? Como estructura. Entonces, socializar el conocimiento debería ser uno de los elementos más útiles
que deberíamos usar todos, o sea, todos los seres humanos, divulgar ese conocimiento. Yo tengo aquí una partecita de la que me pareció bien importante que él menciona del señor Jorge Luis Borges. Él es un escritor argentino y también contemporáneo que ha escrito obras bastante complejas, ¿no? Por lo general es uno de los abanderados o de los más usados en las pruebas saber por lo complejo de lo que tiene él en sus textos. Por ejemplo, él ha escrito ficciones o el Aleph, que en algún momento lo vamos también a traer nosotros a nuestra mesita de noche para que lo tengamos en mente. Entonces él menciona una partecita nada más del elogio de la sombra, que es un poema escrito por Jorge Luis Borges, y dice que me parece que viene muy de acuerdo a lo que estamos tratando nosotros: que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullece las que he leído. Para él es más importante lo que ha leído, lo que ha llegado a él, que lo que él ha dejado para los demás. Fíjese que eso es una parte muy importante de lo que estamos nosotros trabajando hoy. ¿Qué tan importante es para nosotros leer? ¿Qué nos deja la lectura? Por ejemplo, de la utilidad, de lo inútil, ¿qué nos deja? Fíjese que es un temario muy filosófico. Él menciona muchos autores, escritores clásicos de la filosofía y de la literatura. Pero ¿qué nos deja a nosotros una lectura? En este caso, pues, el leer, pues ya uno se vuelve no de costumbre, sino como un ejercicio de crecimiento. Y para mí el leer, el acercarme un texto es encontrar un mundo que yo principalmente no lo había pensado. O sea, el sorprenderme, porque uno dice, ¿este autor por dónde sacó esa idea tan interesante? ¿O por qué utiliza esa narración de esa manera? Uno encuentra, digamos, con cada autor pues, un mundo distinto de ver las cosas, y para mí pues también es esa aceptación de la pluralidad, o sea, de que no todo el mundo debe pensar igual que yo. Y es un aprendizaje que uno pues, que uno en el transcurso de la lectura lo estamos viviendo. O sea, uno siempre trata que los autores trabajen lo que uno quiere, o sea, que uno quiere que hablen, pero uno tiene que dejar que el autor hable, que lo interpela a uno, que uno diga, wow, yo me siento identificado con esa idea, o wow, eso me sucedió con lo que está diciendo ese autor de 1900 tanto, y lo que se ve reflejado acá. A mí me parece que, o sea, cada vez que me acerco a una página nueva, a un párrafo nuevo, es como esa oportunidad de primero de crecer, porque no es, las ideas no son estáticas, están constantemente en una dinámica. Cada segundo se van multiplicando las ideas y va movilizando la uno, ¿no? Y ese ejercicio de acercamiento es lo primero. Y lo segundo es la cuestión de también de aceptar la pluralidad, de que no todo el mundo, todas las personas que deciden estar libres, sino que le permita a uno pues, a ahondar pues mucho, pues digamos que sin muchas cosas en ese sentido. Yo quisiera hacer una pregunta también pues para que podamos también discutir, y es hablar de nuestros autores favoritos, ¿no? También que vayamos también causando la conversación, eso de que ya Gloria nos ha abierto qué sentimos, qué experimentamos al leer, también hablar de nuestros autores favoritos. Bueno, ¿qué tan importante es la lectura? ¿Sí? Cuando uno está, digamos, pequeño, es como si no existiera en el sentido, en el mundo. Cuando uno empieza, aprende a leer, ¿sí? Yo tengo una imagen de salir y mirar todos los letreros y leerlos, ¿sí? O sea, de una vez como yo sé qué dice ahí, ¿sí?
y de ahí se pasa a la lectura obligada, es aquella que nos dejan en el colegio, y a la lectura por gusto es aquella que tiene uno al alcance de su mano, que son los cuentos. En mi casa, mi mamá siempre se esforzó porque tuviéramos por lo menos cuentos de pequeñas, pero resulta que ella en la época estaba, de Gloria, yo creo que sí sabe bien de eso, el círculo de lectores. Claro, ¿Sí? claro que sí. Entonces, Los primeros libros que tuve en la vida. Yo me siento excluido en esa grabación. Sí, y lo entendemos, lo entendemos. Por eso dije, No, y también es que usted es de familia pudiente, nosotros nos tocaba crédito. sí, eso para no tocar lo contemporáneo y no contemporáneo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ella compraba libros y me hacía a mí la salvedad cuáles yo podía leer y cuáles no. Eso que ella me decía, este no lo puedes leer, era como, mejor dicho, era un deseo uno de por qué no puedo leerlo, ¿sí? Eso, pero porque había digamos, el gusto, la cuestión de lo que decía el hermano, que cuando uno lee y empieza a encontrar afinidad o similitud con los puntos de vista de uno, entonces uno inmediatamente hace una amistad tácita ya con el autor, ¿sí? Y empieza a considerarlo que ese autor me gusta como escribe, lo que escribe, ¿sí? Como también se da el caso en donde uno lee y uno se molesta, se fastidia con quien lee, con quien escribe de esa manera, porque uno no lo siente afín, o uno dice, no, pero eso no es así, pero qué exagerado, o eso no puede ser, ¿sí? Encontrar, digamos, el equilibrio es cuando uno puede, por ejemplo, en estos días, como un estudiante de octavo, que no me acuerdo por qué surgió el tema de aprovechar el tiempo, y yo hice un comentario y yo, por ejemplo, ustedes deben aprovechar y leer todo lo que puedan, porque uno más adelante, en el transcurso de la vida, se enreda con otras cosas, se ocupa, y eso va quedando, se va postergando, ¿sí? Entonces, cuando, bueno, ya terminamos, el niño se quedó y me dijo, profe, o sea, me dio una cachetada en el buen sentido, porque me dijo, si en verdad usted hubiera tenido un hábito de lectura, como usted no, nada ni nada se lo hubiera hecho perder. Usted tendría el hábito, pero así, con esa, y es un niño pequeño, ¿qué podía decirle yo a él? ¿Cómo le iba a decir yo que no era así? Si ese niño me está diciendo de una manera muy seria, diciéndome una verdad a gritos, ¿sí? Yo lo que le decía era que había dejado a un lado la literatura, digamos, recreativa, por así decirlo, y la había cambiado por una lectura de lo mío, ¿sí? O sea, yo leo muchas cosas sobre evolución, sobre plantas, sobre insectos, sobre aves, ¿sí? Leo muchas cosas científicas, pero dejé a un lado aquella literatura como la de Gabriel García Márquez, que lo hace uno meter y uno viaja. Le hablan y uno, ¿qué? Volvió al mundo. Sí, a eso era lo que yo me refería, ¿no? Pero igual ese niño me dio como una lección sobre la importancia de no dejar un buen hábito, ¿sí? Si verdaderamente es un hábito. Sí, claro que sí. Y mire que uno, ahora que usted mencionaba lo de lectura de vallas o de avisos, uno hace lectura todo el tiempo. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo la lectura. La lectura es analizar, es observar. Cuando alguien se acerca a uno lee la persona por la manera en que está vestida, por la manera en que habla, por la manera en que se expresa. Por eso a veces uno dice, esta persona tiene poca educación, ¿no? Dice uno así, esta persona tiene poca educación. Entonces le estamos haciendo una lectura. Y mire que no estoy hablando en ningún momento del poco conocimiento, que es diferente. O sea, el conocimiento es una cosa y la educación es otra. Hay gente que no tiene mucho conocimiento sobre algunas cosas, pero es muy educada, correctamente educada, ¿no?
Entonces, nosotros hacemos esas lecturas, por eso es que a veces nos equivocamos en las lecturas, por eso decía el hermano, depende de la persona que lee, va a tener una idea distinta. Entonces, por decir algo, ahora caía yo en la cuenta de las personas que están llenas de tatuajes. Usted llega a un sitio y ve a una persona llena de tatuajes y hay gente que habrá la lectura de decir, uy, este es un delincuente. Y habrá otra persona que tiene otra imagen, otra formación y va a decir, qué bien, cómo se ve bien con esos tatuajes, cómo se ven de bonitos. Y habrá otra persona que dice, dudo de qué tan persona sea eso, ¿no? O sea, entonces empieza a ver las diferentes posturas respecto a la misma imagen. Eso es hacer lectura, eso es leer, de eso se trata leer, de que cada uno tenga una postura diferente, o a veces coincidimos en las lecturas que hacemos respecto a algo que se nos presenta, como cuando usted va y observa una obra de arte, usted está haciendo una lectura de esa obra de arte, de esa pintura o esa escultura, usted está leyéndola, usted está yendo más allá de lo que le está presentando el artista. Lo mismo sucede con el escritor a veces escribe y no sabe cuál va a ser la traducción o la reflexión que va a hacer cada persona a través del texto que él plasmó o la historia que él escribió. Respecto a los autores, pues es ahora que entonces tengo como una variedad ahí y tengo, no sé, universalmente me gusta mucho Oscar Wilde, por lo profundo de los textos, porque se aleja un poco de lo que es la realidad y genera todas las historias. Soy de las que creo que todas las historias se basan en la realidad, así se vuelvan fantasía, tienen que partir de una realidad, tiene que suceder algo en la realidad para que usted construya una fantasía respecto a eso. Me gusta la forma en que se aleja de la realidad y cómo la reconstruye y cómo tiene mucho de él en las historias que él escribió, autor de 1800 más o menos, entonces un poquito alejado de nosotros. Y me gusta mucho, ahorita estoy leyendo Mujeres del alma mía, de Isabel Allende. Me gusta Isabel Allende, desde que leí Paula me gusta esa historia, y entonces está dentro de mis afectos. Ya estoy ahorita como analizando, cuestionando ahí el texto de ella. Y pues colombiano, pues Álvaro Mutis, muy realista, mire que tengo como el abanico ahí, muy realista. Álvaro Mutis me gusta mucho, del boom literario en Colombia, me llama la atención su texto. Me enfrenté a Ilona, Llega con la lluvia, hace unos años, y me tocó porque es muy descarnado, pues muy parecido a Gabriel García Márquez, que yo vivo con Gabriel García Márquez un amor-odio ahí, ¿no? Un poquito amor-odio, pero también, lógicamente, pues tengo que aceptar que es un súper escritor, lógicamente, y que también nos ha enriquecido mucho con sus fantasías desde la realidad. No sé el hermano Leonardo cuáles sean sus afectos literarios. Por devolver la pregunta. Favorito, yo se va a pelear conmigo, pero Gabriel, por favor. Ese sí es que... No, pero no. Yo trato de tener amor patrio por los autores colombianos, y me gusta mucho porque es como siempre nos tratan de meter pues ideas externas de lo bello que puede ser otro lugar y todo eso, y me parece una tarea de encontrar también la riqueza al país. Y pues Gabriel García Márquez es uno de los abanderados de
en lecturas porque me demuestra un poco de, primero una perspectiva de un colombiano, una persona que pues también de mi cultura costeña, pues también se aventuró en este mundo de la literatura, en este mundo de expresar lo que él veía. Y a mí me parece como muy ese reto también interno, de que yo quisiera ser también como, pues no obviamente un escritor, pero sí tener la oportunidad, exactamente, tener la profundidad que él tiene para transportar todo, pues, las anécdotas, los cuentos. Germán Castro Caicedo, este viaje, vea, yo lo recomiendo al que esté escuchando eso, que si necesita un libro de él, yo se lo presto, pero que tiene que volver, yo soy muy cansón en la parte de los muy periodista, Germán, muy periodista. Sí, porque yo sé yo administro y yo me gusta hablar de eso. Yo sé que Gloria va a pelear conmigo, Gloria regala los libros. Yo me retiro, yo sé que tengo la oportunidad de hablar del libro con otra persona, lo administro, me voy y comparto. Alfredo Molano, que desafortunadamente murió ese hombre, que fue pero una pieza fundamental también pues en la parte de la violencia colombiana. Sí. Esos son los autores colombianos que me han gustado. Comencé con Mario Mendoza, pero Mario Mendoza es muy cruel. Sí. Muy descarnado. Pero muy interesante, muy de la época, ¿no? Para iniciar la lectura, sí es bueno pues tenerlo a él como referente, porque si hay uno motivar a los chicos a leer, pero ya uno... Por ahí mis exalumnos lo estarán escuchando y bueno, por favor, a Mario Mendoza. Porque él lo tildan de esa parte, ¿no? Dice que es interesante. Internacionales, Saramago. Saramago es excelente. Tiene una capacidad de volver algo, pues, nociones pues, normales, aquí en la parte también lo útil, uno dice, pues son normales de la vida, pero que tienen un valor. Yo siempre recomiendo, pues, los dos de la ceguera y de la lucidez, ¿sabes? De la ceguera y lucidez, y el de la intermitencia de la muerte, que obviamente son cuestiones evidentes y pues obviamente... Pero mire que el postulado de la ceguera nos podría servir mucho en este momento también para hablar de lo útil. Mire cómo él nos dice cómo somos de evasivos frente a la realidad, ¿no? Exacto. Y yo no sé, pero yo me lo leí, me lo volví a leer nuevamente en pandemia, el de la ceguera. Pues, qué pena con los que están escuchando frente al COVID, pero eso es literalmente lo que sucedió con el COVID. Aislamiento, la gente decía, yo tengo miedo de acercarme, e incluso, bueno, nosotros no llegamos a ese extremo, pero de tener militares vigilando, me parece muy... Pero ahí habría que analizar qué tanto nosotros sí nos cuestionamos, ¿no? Sería interesante que la gente lo leyera en este momento porque él sí genera muchos cuestionamientos y deberíamos nosotros en este momento de aislamiento filosofar respecto a eso. Es muy interesante eso que usted ha tocado ahorita con él, con Saramago respecto a eso. Y pues recomendadísimo para una vida espiritual y todo. Pues el Papa Francisco, pionero ahorita, pero me gusta mucho Arsène Lupin. Muchos de mis hermanos de la comunidad me critican porque dicen que él utiliza una espiritualidad muy abierta. No tan abierta, sino que él es muy de no como de mirar la espiritualidad desde la realidad, pues él se va un poquito más a la parte divina, pero me gusta mucho la conexión que hace frente a lo que, digamos que lo que uno puede percibir, pues así como a grosso modo, pues la realidad, ¿no? Pues él hace un grupo
es un autor que también me ha gustado mucho. Y él tiene pues unos tomos interesantes frente a la vida espiritual. De él también ahora. Ellos son unos autores que realmente hacen que late el corazón. Muy bien. Bueno, yo escuché a Gloria, que digamos que es la versada en la materia. Escucho al hermano y pensaba, bueno, yo leí mucho, mucho, pero yo no tengo un autor que yo diga, sigo, o sea, no ha sido lectura que yo haya escogido que voy y la compro, ¿sí? Fue lectura que estuvo en mi casa. Que llegó a usted. Llegó. Y llegaba, entonces cuando dijo Germán Castro Caicedo, recordé a mi papá, que en paz descanse, porque mi papá compró. O sea, cuando él decía, yo me acordé de todos los que compró de Germán Castro Caicedo, creo que leí uno o dos, y eran bastantes los que él compró, porque cuando mi papá se enojó, él fue lo primero que pidió, que le enviáramos los libros, y yo me acuerdo que yo cogí así en la biblioteca y toda la línea de Germán Castro la saqué. Sí, era un bloque y se le envió. Entonces, pues digamos que me es familiar y sé que es muy agradable. Mi mamá es abanderada de García Márquez, entonces aquí está mucho de García Márquez, y entonces yo leí unos por gusto, otros en el colegio y otros, y la mayoría por gusto, y es de quien más he leído obras, ¿sí? Y si a mí me preguntan, yo siento, a mí me gusta mucho, mucho su estilo, todo, ¿no? Pero entonces yo también he leído muchísimas de diferentes. Lo que pasa es que yo tengo un pequeño, bueno, yo creo que un defecto. A mí me cuesta mucho trabajo aprenderme el título, aprenderme el nombre de las películas, aprenderme el autor, ¿sí? Tranquila, que no es la única, tranquila que yo la acompaño. Yo digo un libro bueno y me toca de quién era, era por él el autor, así. Entonces en esa parte, ahorita También cuando me decía, pasa mucho eso, sí, porque uno se yo concentra no más en la esencia. Yo puedo decir abiertamente García Márquez, que creo que ese sí no se me olvida. Sin embargo, por ejemplo, a mí me gustó mucho obras, por ejemplo, El Mundo Feliz. Tengo una acá que es El Mundo y sus Demonios, de Carl Sagan. Tiene unos escritos, me gustan mucho, ¿sí? Pero también leí en algún momento, por ejemplo, Romeo y Julieta. eh, leí, por ejemplo, El Viejo y el Mar. O sea, una cantidad de literatura, porque aquí hay una colección que se llama bestsellers, ¿sí? Entonces eran 100, yo me acuerdo, 100 libros, y mi papá los compró todos, acá yo me acuerdo, y entonces con mi hermana era la expectativa de cuál libro llegaba para leerlo, ¿sí? O sea, para leerlo. Y yo puedo decir que de los 100 libros, yo puedo haberme leído unos 80, porque siempre hay uno que uno dice, por más que sea, no me llama la atención, ¿sí? Y uno leía el resumen, no, no lo voy a leer. Entonces, yo pensaba, no, yo no tengo un autor. O sea, sí he leído mucho, 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 pero yo no tengo un autor definido, ¿sí? No tengo, yo me acuerdo en una ocasión de niña, bueno, no tan niña, más bien de adolescente, que nos dejaron de tarea leer la Biblia, pero desde el punto de vista del texto literario. Entonces yo me acuerdo que yo quedé, a mí me gustó, pero leerlo como texto, leer como un libro de historias, y era pues muy agradable. Y entonces yo hay veces con los estudiantes recreo el Génesis cuando hablamos de evolución. Y entonces alguien dirá, pero ¿cómo así? Uno es creacionista, pero resulta que cuando uno, y yo siempre pienso, son más versados ellos en el Génesis que yo, ¿sí? Yo tengo y me toca a mí, ¿y qué había después? ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? ¿Y qué dice tal cosa? Y hacer el paralelo, porque de todas formas al estudiante, más que meterle, es saber el que llegue, que concluya, que mire, ¿no? Entonces, muchas veces el estudiante dirá, ¿cómo así? Si ella es de ciencias, debe ser atea, que esa es la cultura, ¿no?
y la Biblia, pero es que la Biblia no es científica. Sí, o sea, esa es la cuestión del muchacho, y entonces llevarlo yo a decirle qué era lo más pequeñito que había, qué había, qué tal cosa, qué dice, ¿no? Y meterlo en ese cuento. Entonces, yo sí pienso que la literatura, la lectura, no la literatura, la lectura puede ser una vía de escape, porque cuando el hermano decía que en la pandemia y en el aislamiento, yo voy a ser honesta, a mí personalmente no me afectó, porque yo tengo un estilo de vida parecido. Sí, sí, o sea, suena de pronto, todo el mundo dirá, ay, sí, sí, yo tengo un estilo de vida parecido, yo salgo solo cuando hay que salir, o sea, yo no me traumo porque, ay, no puedo ir a tal parte, ¿no? Y siempre tengo como muchas cosas que hacer, diversas. A mí me gustan las matas, a mí me gustan las manualidades, me gusta coser, me gusta cocinar, hago oficio, ¿sí? Me gusta sentarme a buscar información sobre, o sea, como actualizarme en cosas de mi carrera. Entonces yo pensaba, pues yo no me aburrí en ningún mommomento, ¿sí? Realmente pareciera que usted es muy resiliente, se adapta fácilmente a situaciones. Y eso también es muy importante, ¿no? Fíjense que hemos pensado en más adelante hablar acerca de la resiliencia. En algún momento la vamos a tocar con otra obra, por supuesto, y entonces ahí abordaremos ese tema. Claro, muchas cosas por decir. Yo tenía aquí unas cositas también para decir, pero bueno, ya el tiempo se nos agotó, y esperamos que quienes nos escuchen, quienes nos vean, de alguna manera se sientan identificados con nosotros, y este momentico de desahogo y de interacción, de intercambio de ideas respecto a la lectura. No, también recordarte, Gloria, que el próximo encuentro, pues no vamos a hacer solamente los tres, va a haber otro invitado, pero este es un invitado, pero de lujo. Como si usted se alegró con nosotros, pues el que viene nos va a alegrar más de la vida. Pues yo me despido también, gracias a Gloria y a Lía por compartir. Es muy interesante abrir estos espacios y también tenerlos en la casa, ¿no? Que uno pueda también conversar en casa sobre la literatura, sobre las ideas, leerse un libro en casa, es muy bonito, muy bonito. Nos estamos hablando para la próxima, y ya tendremos nuestro cuarto elemento. Gracias por estar ahí, por compartir con nosotros este tiempo, este espacio. Esperamos que sea la antesala para sus conversaciones en casa, con sus amigos, con la familia, para que vayan enriqueciendo también su habilidad para encontrar nuevas ideas a partir de una lectura, a partir de un libro, a partir de una obra. Quienes quieran opinar, bienvenidos son esas opiniones respetuosas, porque eso nos ayuda, porque nos van a colaborar, porque nos van a aportar. Si la opinión no es tan positiva, si no lo hacemos desde el corazón y la vamos a hacer para hacer señalamientos, el silencio es tan valioso en un texto como las palabras. Muchas gracias.